Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Gaby, Carla, bienvenida Elisa, bienvenido Jefferson, Shalom, Aníbal, Edu, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla. Vamos a empezar el tema de la tzaraat. Está mal traducida como lepra, ¿no es cierto? Pero vamos a estar aprendiendo acerca de todas estas cosas, porque las charlas van a ser unas cuantas. Hoy vamos a ver la 45, la primera de este tema, ¿sí? Tzaraat, mucho más que una enfermedad física. Cuando una persona tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón, una erupción o una decoloración y se desarrolla como una afección escamosa en la piel de su cuerpo, se le informará a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote le examinará la afección en la piel de su cuerpo. Si el vello en la parte afectada se ha vuelto blanco y la afección se ve más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección leprosa. Cuando el sacerdote la vea, lo declarará impuro. Pero si es una decoloración blanca en la piel de su cuerpo que no se ve más profunda que la piel y el vello en ella no se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará a la persona por 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si la afección ha permanecido sin cambio, el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará otra vez. Si la afección ha cedido y no se ha extendido sobre la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Es una erupción. Lavará sus ropas y estará limpio. Pero si la erupción se ha extendido sobre la piel después de haberse presentado al sacerdote y haber sido declarado limpio, se presentará otra vez al sacerdote. Y si el sacerdote ve que la erupción se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es tzaraat. Esto está en el capítulo 13 de Vayikra. En Vayikra 11 vimos que necesitamos ejercer discernimiento en cuanto a la dieta, ¿sí? Discernimiento en el comer. Esto es, debemos tener cuidado con respecto a lo que contactamos y recibimos, no solo en lo físico, sino mucho más en el plano espiritual. Sabemos que los animales inmundos y puros representan también personas, porque así lo mostró el Padre en la visión de Kefá, ¿no es cierto? De manera que también esto nos implica no comer de los impuros, o sea, los paganos, los incrédulos, los falsos maestros, la gente que está equivocada, un montón de cosas que pretendan darnos para que comamos. Es necesario tener discernimiento acerca de lo que entra por nuestros oídos y lo que aceptamos, o sea, lo que comemos, porque eso afecta a nuestra constitución. En el capítulo 12 vimos que el nacimiento humano conlleva inmundicia porque implica una cierta pérdida de sangre, que tiene vida y que además es inmundo porque estamos transmitiendo la inmundicia satánica, y que al nacer nosotros éramos la inmundicia misma. Ahora, el capítulo 13, llegamos al asunto de la tzaraat. El discernimiento en cuanto a la dieta guarda relación con lo que debemos contactar externamente y con lo que debemos recibir de nuestro entorno. En contraste, nuestro nacimiento en inmundicia no guarda relación con lo que contactamos externamente, sino con lo que somos interiormente. Nosotros somos la inmundicia misma por nacimiento. Esta inmundicia está dentro de nosotros. Nacimos pecadores. No llegamos a ser pecadores porque hubiéramos hecho algo pecaminoso, porque hubiéramos recibido algo de nuestro entorno que produjo un cambio en nuestra manera de ser o en nuestra constitución intrínseca. No, somos pecadores por nacimiento. Ya sea que tengamos contacto con algo que es limpio y inmundo, seguimos siendo pecadores. Ser pecador no tiene nada que ver con lo que contactamos externamente. Más bien, ser pecador está relacionado con nuestro nacimiento. Es difícil ahora analizar la tzaraat. La tzaraat no es algo externo, es simplemente la manifestación de un estado interno, aunque la misma necesita de un activador, por así decir, y eso proviene de una conjunción entre lo interno y lo externo. Si tratamos a la tzaraat como una enfermedad, simplemente nos vamos a perder el mensaje del Padre. Hay que entender de una buena vez que nada, absolutamente nada, de lo que hay en el mundo que conocemos es creación
creación original del Padre. Nosotros estamos acá al final y esto ya es un desastre total y absoluto. Así que no podemos decir que nadie tiene culpa de enfermarse, como he leído en muchos estudios que estuve mirando para preparar las cosas, ¿no es cierto? O nadie se contamina por esto o aquello, cuando el Padre ha dicho que sí, que es así. ¿Sí? Que tenemos la culpa si estamos enfermos y que sí nos contaminamos. Decir que nadie tiene culpa de enfermarse implica no solo llamar al Padre de mentiroso, sino también tomar la enfermedad como algo que Él creó de forma natural, evidentemente. Aún habiendo entrado en el mundo como consecuencia de la caída, sigue sin poder ser considerada como algo normal. Es común, pero no es normal. Aprendamos a mirar las cosas desde el punto de vista del Padre y no del nuestro. Tenemos que dejar de ver ciertas cosas como si fueran normales, justamente, a pesar de que el sistema satánico insiste en pretender mostrarnos de esta forma todas las cosas, y a pesar también de que el aumento y recurrencia de las mismas, de las enfermedades, ¿sí?, pareciera confirmarlo. Vamos a leer las Escrituras y entender lo que el Padre dice. El hombre nace contaminado y tiene en su interior una raíz de pecado que hace que contamine todo lo que toca. Esto no afecta únicamente a su descendencia, sino que ha afectado también a toda la creación. El Padre dio al hombre el dominio sobre la misma, y cuando el hombre se vendió a Satán, le pasó el título del dominio, ¿sí? Miren a su alrededor y vean lo que esto ha producido, y dejen de preguntar dónde estaba Elohim cuando pasaba esto o aquello, ¿no es cierto? Como pregunta tanta gente, porque estaba en el mismo lugar donde todos y cada uno lo dejaron, fuera del control de este mundo. Si quieren reclamar, que vayan al que de verdad maneja estas cosas, sí, que es el príncipe de este mundo, aunque le queda poco tiempo. Entonces, a los muchos que declaran que las cosas son como ellos quieren interpretarlas, así como también diluyen la Torá, eliminan partes y hacen otras cosas, y el Padre declara que nuestra salud depende de nuestra obediencia, nosotros no podemos escuchar voces mentirosas que aseguran, aunque tengan las mejores buenas intenciones, ¿sí?, que como cuando el pecado entró al mundo, también la muerte y la enfermedad entraron, y que aunque somos creyentes no somos inmunes a la muerte, ¿no es cierto?, ni a las enfermedades porque estamos en los viejos cuerpos. No podemos decir que hay una clase de relación entre el pecado y la enfermedad, ¿sí?, y se la tratan de lavarse las manos olímpicamente. Esto es lo que algunos afirman, levantando causas naturales inexistentes para lo que fue realmente decretado como castigo. Ciertamente no podemos levantar juicios sobre la persona, sí, pero tampoco podemos dejar de ver las cosas y de mirar cómo suceden a la luz de la palabra. La humanidad entera está hoy bajo el peso final de toda la carga de pecado que ha ido acumulando corporativamente, porque pertenecemos a la raza adámica, aunque algunos tenemos una doble ciudadanía, ¿no es cierto? Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, más bien rechazaron mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá, y profanaron gravemente mi Shabbatot, por lo cual dije que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para acabar con ellos. Esto está en Yehezkel en el capítulo 20, y en el capítulo 18 dice, si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, y da muchos ejemplos, si camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad, este justo, este vivirá, dice Adonai Yahweh. Aunque, según como he señalado una y otra vez en las Escrituras, uno no puede y no debe hacer un juicio sobre los demás. Ciertamente, tampoco vamos a negar la palabra del Padre, que dice que Él trae la enfermedad sobre los que desobedecen. Pero si no obedeces a Yahweh, tu Elohim, para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando para poseerla. Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre e inflamación, con calentura y sequía, con frustración y enmohecimiento. Estos te perseguirán hasta que perezcas. Yahweh te herirá con la inflamación de Mitzrayim, con hemorroides, ampollas, picazón, de las cuales nunca te recobrarás. Yahweh te herirá con locura, ceguera y desánimo. Yahweh te afligirá
señalan en las rodillas y los muslos con una severa inflamación de la que nunca te recobrarás, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Yahweh te infligirá plagas extraordinarias a ti y a tu linaje, plagas extrañas y duraderas, enfermedades malignas y crónicas. Volverá a traer sobre ti todas las dolencias de Mitzrayim que tanto temías y se te pegarán. Además, Yahweh traerá sobre ti todas las otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la Torá hasta que quedes eliminado. Esto está en diferentes pasukim del capítulo 28, que es mucho más numeroso en sus maldiciones que lanza sobre aquellos que no obedecerán. Y estas son todas las referentes a las enfermedades. La enfermedad es además uno de sus 4 castigos, porque así ha dicho Adonai Yahweh: cuanto menos escaparía alguien, ahora que yo envío contra Jerusalén mis 4 castigos terribles: espada, hambre, fieras y plaga, para exterminar en ella a hombres y animales. Esto está en el capítulo 14 de Yahezkel, y también lo vemos para nuestros tiempos, que será aplicado, ¿sí? Y miré y vi un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco simboliza a las bestias o a las fieras, justamente del pasuk anterior. Y salió otro caballo rojo. Al que estaba montado sobre él se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este no necesita explicación. Miré y vi un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Este es el hambre. Y miré y vi un caballo pálido o amarillo según las traducciones. Esta es la peste. Y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y la fosa lo seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. Estos son los 4 males que el Adón promete lanzar sobre aquellos que desobedecen, ¿sí? Y lo repiten muchas amenazas, ¿no es cierto? Y muchas advertencias que les hace a los israelitas: los voy a perseguir, les voy a colocar la espada, los perseguirán, les tocará el hambre, les tocará la plaga, peste, lo que sea, es las enfermedades. Todas estas cosas nos caen no por mano directa del Padre, en el sentido que no anda lanzando rayos ni maleficios, ¿sí? Sino que envía a sus siervos, los caldeos, por ejemplo, en un momento, ¿sí? Fueron la espada. La espada no es una espada que viene, fue la espada de los caldeos. De manera que, solo porque no veamos literalmente su mano lanzando enfermedades así, y somos ciegos al hecho de que nos hemos retirado debajo de su cobertura protectora, colocándonos bajo el yugo de Faraón y siendo por lo tanto susceptibles a todo ataque, porque estamos en el medio de Babel, les recuerdo, ¿sí? Entonces, las enfermedades y también las guerras, los engaños, las mentiras, el hambre, la explotación, la violencia, todas esas cosas no pueden ser cosas naturales, evidentemente. Ahora bien, veamos que también explica que a veces podía parecer que se trataba de Zarat. Lo vamos a ver bien en los estudios, pero finalmente se demostraba que era una simple erupción, solo que quedaba en observación, ¿sí? Algún otro tipo de enfermedad de la piel que, aunque proviene de nuestra posición caída ciertamente, no es directa de la mano de Yahweh. Esta es una diferencia que a nosotros puede confundirnos, pero no a los antiguos israelitas. La enfermedad entró con la caída junto con la muerte como salario del pecado, pero la Zarat era separada de las demás enfermedades en el hecho de que era colocada sobre la persona por Yahweh de manera directa. Era considerada un castigo directo de la mano de Yahweh. Entonces, la Zarat y las demás enfermedades son simplemente manifestaciones externas de lo que el hombre tiene en su interior, y que él mismo ha decidido manifestar llevando un comportamiento, generando un comportamiento que lleva a Yahweh a manifestar su rechazo. O sea, esa persona ya cometió muchas realmente para que Yahweh lo castigue con Zarat, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en los ejemplos de Miriam, de Giesí, el siervo de Elishá, del rey Usías, ¿sí? Son los más conocidos en
en las escrituras, pero no son los únicos tampoco. En ellos vemos aparecer la Zaraat de forma instantánea. No es que la persona se enfermó, que es lo que se insiste en tratar de bajar. Ay, no, pero no es tan sobrenatural la cosa, dicen ahora, ¿no es cierto? Las cosas se hacen menos porque si no, parece que somos todos supersticiosos. Entonces, acá vemos en estos tres ejemplos que la Zaraat, ¿sí? No la vamos a llamar lepra porque es una enfermedad diferente y ya lo vamos a ver, aparece de repente, de la nada, ¿sí? De la misma forma en que le apareció a Moshe cuando Yahweh le dio la señal y le dijo, coloca tu mano dentro de tu seno, y cuando la sacó estaba blanca, ¿no es cierto? Eso fue una cosa absolutamente instantánea, no es que él ya tuviera la enfermedad y en ese momento se manifiesta de alguna forma, no. Era una cosa completamente que venía de Yahweh y al mismo tiempo, un minuto después, 5 minutos después, esa enfermedad desapareció de la mano de Moshe. Entonces, esta Zaraat necesita también, de cualquier manera, el estímulo externo que proviene de tantos factores. Siendo algunos, vamos a remitirnos simplemente a estos ejemplos que mencionamos: la murmuración, la desobediencia, la soberbia, ¿sí? Estas cosas salen todas de la raíz de pecado, que es básicamente rebeldía, lo sabemos bien, ¿sí? No provienen del exterior, aunque son fácilmente estimuladas por el exterior, y son los comportamientos que activan, por así decir, la producción del pecado que lleva a, si nos pasamos de la raya, a la Zaraat. Veamos lo que él mismo advierte: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, que les doy como posesión, y yo ponga la plaga de Zaraat en alguna casa de la tierra de su posesión. Esto está en el capítulo 14, lo vamos a ver más adelante. O sea que aquí Yahweh dice que es él el que coloca las cosas, así que es inútil tratar de disimular las cosas y darles vueltas y todo, porque Yahweh no tiene esos problemas que nosotros tenemos en la cabeza. Él se hace cargo, por así decir. Por supuesto, aquí él estaba pintando cuadros también, ¿sí? Y una vez pintados, deja de utilizar el plano material, y eso ya lo hemos visto en otras instancias. Por eso los rabinos judíos reconocen que hace siglos, según ellos, ¿no es cierto?, que no hay casos de Zaraat. Y esto, digo, es según ellos porque todos se han vuelto metzorá, que es la palabra hebrea para leproso, vamos a traducirlo así, a los ojos del Padre en el plano espiritual. Ese es el punto. La cuestión es que se pinta un cuadro en el plano material para que la gente tenga un cierto entendimiento de lo que va a suceder a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder a nivel espiritual no lo vamos a ver. No se ve con los ojos realmente, y sin embargo, hoy que estamos más despiertos, hoy que tenemos al Ruach que nos ayuda y nos muestra todas estas cosas, ciertamente nos damos cuenta que estos efectos de una Zaraat que pueden recaer sobre una persona son espirituales y no necesariamente van a ser cosas, manifestaciones físicas, ¿no es cierto? Muchas veces las mismas personas que tienen esta Zaraat espiritual no se ven a sí mismas. Como son cosas que no se ven con los ojos, la mayoría las barre debajo de la alfombra, ¿no es cierto? O hace de cuenta que no existen, y es los síntomas que se notan, o insisten en que las cosas no son así. Entonces, las cosas que una vez se manifestaron físicamente eran la forma justamente de mostrarnos lo que continúa sucediendo espiritualmente. Sí sigue sucediendo, no es que no haya más casos de Zaraat. No hay más casos de Zaraat externa porque no eran para ser para siempre, eran sombras de una realidad espiritual que el Padre quería que viéramos, ¿sí? Si la vimos o si no la vimos es irrelevante, sigue estando y sigue existiendo. El mundo material ha sido creado para servir al mundo espiritual y no al revés. Esto tenemos que entenderlo, pero nuestra falta de conexión nos hace creer que lo espiritual no existe. Muchos que dicen que no existen porque no lo ven, ¿no es cierto? Así el hombre se ha vuelto su propio Dios, su propio ombligo y el centro de su propio universo. Entonces, debemos tener en cuenta estos tres asuntos: el discernimiento en cuanto a la dieta, el nacimiento humano con su inmundicia y la Zaraat. Estos tres asuntos abarcan todos nuestros problemas.
¿sí? Y el hecho de llevar una vida kadosh está muy relacionado con todos ellos. Debemos reflexionar acerca de las cosas con las cuales tenemos contacto, sobre nuestro nacimiento y sobre la causa externa y el efecto interno de la Tzaraat. Si no podemos resolver los problemas que tenemos en relación con estos asuntos, nos resultará imposible llevar una vida santa. ¿Cómo podríamos llevar una vida kadosh si tenemos contacto con las cosas equivocadas, si somos personas inmundas conforme al nacimiento y si somos afectados por la causa externa y el efecto interno que nos hacen a todos metzorá, nos hacen a todos leprosos? Sería imposible. ¿Puede acaso un metzorá llevar una vida kadosh? Ciertamente que no. Si debemos llevar una vida santa, tenemos que tomar medidas con respecto a qué cosas contactamos, con respecto a nuestro nacimiento y con respecto a nuestra condición leprosa. Gloria al Padre, porque esas previsiones ya han sido tomadas de su parte. Shalom, Johnny. La Tzaraat no es lepra. Antes de continuar voy a aclarar un punto que es importante. Para la lepra, como nosotros la conocemos, existe realmente. Y es una enfermedad llamada enfermedad de Hansen. O sea, nosotros asociamos la Tzaraat con lepra porque así nos lo han traducido. Entonces pensamos en todo lo que es esta enfermedad que es la hanseníasis o enfermedad de Hansen. Esta tiene, ha sido desde siglos asociada por una traducción errónea que fue copiada por otro, copiada y se siguió utilizando. Entonces, lamentablemente esta asociación ha incrustado en nuestras mentes la idea de los leprosarios, toda una serie de cosas, ¿sí? Que ciertamente corresponden a enfermedades de la piel, sí, pero no son Tzaraat. La Tzaraat es una enfermedad espiritual, aunque con manifestación física, ¿sí? Como tanto de los cuadros de Yahweh. Y aquí en Vayikra vamos a ver las diferentes características que deben presentarse para considerar que estamos delante de un caso de Tzaraat. La palabra Tzaraat es polivalente, ya que vamos a leer en la Torá que esta afección se manifiesta de formas muy distintas, además, ¿sí? Entonces vamos a ver que se va a llamar Tzaraat a llagas o úlceras de la piel, caída del cabello, no cualquiera, que ser calvo no lo es, por ejemplo, determinadas manchas en las ropas de lana, de lino, objetos de cuero. También la vemos afectando las mismas paredes de las casas. Como podemos ver, no podemos decir que esto es lepra. ¿Dónde se ha visto lepra en las casas? De esto concluimos que la Tzaraat no se refiere a la lepra que nosotros conocemos, a la enfermedad de Hansen en su significado médico actual. El término lepra proviene del griego, la palabra es lepra literalmente, ¿sí? Esa es la palabra que se transliteró y se hizo parte de nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Y ha sido únicamente transliterada, no fue traducida ni nada, significa escamoso. La palabra griega utilizada por los médicos griegos se refería a lesiones que aparecían en la piel con aspecto escamoso, ¿sí? Lo que hoy conocemos con el nombre, por ejemplo, de psoriasis. En general son muchas las subenfermedades de la psoriasis. También llamaron a este tipo de lesiones psoriasis leuqui, que significa lepra blanca, digamos. El hecho, porque las escamas son siempre decoloradas, el hecho de que muchas veces se curaran los afectados implica que realmente no se trataba de la enfermedad de Hansen actual, o sea, los afectados por Tzaraat estoy hablando, ¿no es cierto? Muchas veces se curaban de forma espontánea. Que vamos a ver que no era de por sí tan espontáneo, sino que requería el arrepentimiento del metzorá. El problema surge aparentemente a causa de las traducciones de las Biblias, ¿sí? Por un lado eso, y por el otro lado de las versiones en árabe de las obras griegas. Así que el término hebreo Tzaraat, con el que se designaban las lesiones blanquecinas de la piel, es traducido por la palabra griega lepra, ¿sí? Pero la Tzaraat bíblica no es exactamente lepra, sino un problema espiritual, repetimos, que afectaba tanto al cuerpo como a la casa, inclusive la ropa del individuo afectado. En el judaísmo mayormente se interpreta que la plaga de Tzaraat tiene como origen practicar la Lashon Hara, ¿sí? O sea, hablar mal de alguien.
¿Mm? Y es cierto, en muchos casos bíblicos realmente el origen fue ese pecado y nos dan ejemplo las escrituras, pero no en todas las circunstancias será el resultado de esta falta, como vamos a ver. Según las tradiciones judías, cuando una persona habla lashon hara, o sea, malas lenguas o difamación, ¿no es cierto?, murmuración, de todo lo que sea la maldad de la lengua, ¿sí? Que tanto preocupaba a nuestro hermano Jacob, ¿no es cierto? Demuestra esa persona que no tiene idea del poder del habla. Demuestra que para él las palabras son insignificantes en comparación con los actos, o sea que no está haciendo nada de malo porque no practica violencia física, no golpea a la persona, no rompe cosas, no hace maldades en ese tipo, pero la palabra para esa persona no tiene ningún poder. Este es un concepto muy similar a colocar el plano espiritual por debajo del plano material, ¿sí? Cuando no se lo hace desaparecer por completo. Al hablar las malas lenguas, o sea, hablar mal, se despierta al acusador no solamente contra el objetivo de su lashon hara, sino mucho más contra la persona misma. Para enseñar a los que hablan lashon hara el poder que tiene hasta una única palabra, la Torah ordena que el transgresor sea llevado al Cohen, ¿no es cierto?, al sacerdote. Pero inclusive cuando va a ver al sacerdote con todo el cuerpo lleno de zarat, ¿sí?, para que todos lo vean, y hasta que el sacerdote pronuncie la palabra impuro, se lo sigue considerando totalmente puro. O sea, hasta que no tiene el diagnóstico determinado, es una persona normal, está en veremos, a pesar de que la gente le va a rehuir con certeza, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, técnicamente sigue siendo puro. De la misma manera, no puede regresar a su antigua posición, a pesar de que la enfermedad se haya curado por completo, hasta que el sacerdote pronuncie la palabra puro, o sea, es puro, ¿sí? Terminó, es el diagnóstico final, digamos, ¿sí? Así que el transgresor aprende el poder que tiene hasta una sola palabra, que puede abrirle o cerrarle las puertas, porque con una sola palabra se lo segrega, con una sola palabra se lo redime. Lo que debemos tener en cuenta es que aunque definitivamente hay un aspecto médico en las reglas de Elohim en lo que respecta a Zaraat, el mismo no tiene que ver con proteger a la comunidad de enfermedades, sino de mantenerla en estado de pureza. Los cuadros que estaba pintando Yahweh eran acerca de pureza e impureza, salvación, redención, toda una serie de cosas. Como hablamos de una enfermedad espiritual, aunque tuviera manifestación física, el asunto aquí no se refiere a curar enfermos, aunque vemos que ya había llegado a ser considerado de esta manera en la época de Yahshua, sino más que eso, a purificar Metzorah. ¿Sí? Es decir, a limpiar a los hombres de sus pecados, ¿sí? Entonces, el Zaraat no era una enfermedad necesariamente letal, porque no estamos hablando de la lepra, que conlleva deformaciones que pueden ser horribles, muy dolorosas y realmente llevar a la muerte. Más bien tenía que ver con el ritual de pureza que con estar enfermo. Es decir, el mensaje era que la impureza de la Zaraat se mantenía a la persona apartada del pueblo de Elohim. Con todo, las consecuencias del Zaraat eran devastadoras realmente de otras formas. Una persona que era declarada impura por tener Zaraat era dejada fuera del campamento, lejos de su familia, lejos de la sociedad. Dependiendo de la condición, tal vez él o ella serían desaparecidos de por vida. ¿Sí? No volverían. Esto no es solo con referencia a la esposa o esposo, a los hijos o a la tribu. Si esta persona es separada de Elohim, él es impuro, no es apto para vida en la santa comunidad de Elohim y por lo tanto no apto para ser aceptado por Yahweh. Esta persona ha sido cortada. En caso de Zaraat, sé muy cuidadoso en hacer exactamente como te instruyan los sacerdotes levíticos. Ten cuidado de hacer como les he mandado. Recuerda lo que le hizo Yahweh, tu Elohim, a Mitzrayim en el camino después de que ustedes salieron de Mitzrayim. Dice Moshe en Devarim, capítulo 24. Nuestro Adón Yahshua curó a muchos, ¿sí? Y les instó a no andar, volver a pecar, ¿no es cierto?
cuarto. Y aquí se le acercó un Metzorá y se postró ante él diciendo: Adón, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su zarat. Entonces Yahshua le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, ¿sí? Para que le sirva de testimonio a ellos. Y entonces acá no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar de la plaga de Zarat. Yahshua no dijo sé sanado, sino dijo sé limpio. Y él no lo sanó, él lo limpió. Y esto nos da pie a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras. Realmente acá tenemos un punto más, ¿sí? Es justamente una plaga sobrenatural que viene sobre el que no se arrepiente a tiempo. La Zarat representa todo pecado grave procedente del interior del hombre. Esta Zarat entonces presenta todo pecado grave que sale de la raíz de pecado de nuestro interior, tales como el pecado premeditado, el pecado de presunción, el de oponerse a Elohim resueltamente. Como ya mencionamos, nos remitimos nuevamente a los casos de Miriam, Giesi y Usías. La Zarat siempre es causada por la rebelión, porque es el tronco principal de la raíz de pecado, sí, la rebelión. Miriam se rebeló contra Moshe, que era la autoridad delegada por Elohim. Su rebelión tenía una causa, la cual era que Moshe había contraído un matrimonio con una mujer cusita. Como consecuencia de su rebelión, Miriam se volvió leprosa, ¿sí? Su Zarat se debió a su rebelión. Cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por motivo de la mujer cushita con la que se había casado. Se casó con una mujer cushita. Además decían: solamente por Moshe ha hablado Yahweh, no ha hablado por nosotros también. Y Yahweh lo oyó. Ahora bien, Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto, Yahweh llamó a Moshe, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la carpa de reunión. Así que los tres salieron. Yahweh bajó en una columna de nube, se paró a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Ellos dos pasaron adelante y él les dijo: tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levanta entre ustedes un profeta de Yahweh, yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño. No es así con mi servidor Moshe. Él tiene la confianza de toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Cómo entonces no tuvieron reparos en hablar contra mi siervo Moshe? Enojado todavía con ellos, Yahweh se fue. Entonces, mientras la nube se retiraba de la carpa, allí quedó Miriam atacada de unas escamas blancas como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba atacada de escamas. Esto está en el libro de Bamidbar, 12 números. Giesi, siervo de Elisha, se rebeló contra la manera de proceder de Elisha. Elisha no había querido recibir ninguna recompensa de parte de Naamán, un gentil que fue sano de Zarat. Después de que Giesi recibiera regalos de parte del Metzorá, que había sido purificado, la Zarat de este se le pasó a él, ¿sí? Y eso fue por causa de su rebelión y su desobediencia. Giesi, el criado de Elisha, el hombre de Elohim, pensó: mi amo ha dejado ir a este aramita a Naamán sin aceptar las cosas que trajo. Por vida de Yahweh que voy a correr tras él para conseguir algo de él. Así que Giesi se apresuró a seguir a Naamán. Cuando Naamán vio que alguien venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó: ¿está todo bien? Él respondió: sí, pero mi amo me envía a decir: mira, en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los discípulos de los profetas de la serranía de Efraín. Por favor, dame para ellos un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo: por favor, toma 2 talentos. Él le insistió y ató en 2 bolsas 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Los entregó a 2 de sus criados para que los llevaran delante de él. Cuando Giesi llegó a la colina, él los tomó en sus manos y los guardó en casa. Entonces despidió a los hombres y se fueron. Él entró y se puso de pie delante de su amo. Y Elisha le preguntó: ¿de dónde vienes, Giesi? Él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces Elisha le dijo: ¿no estuvo allí mi corazón
rebelión cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? ¿Es esta una ocasión para aceptar dinero para comprar ropas, olivares y viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas? Ciertamente la Zaraat de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y al salir Giezi de su presencia estaba Metzorá, blanco como la nieve. Esto está en Melahim Aleph Reyes, en el capítulo 5. Finalmente llegamos al rey Usías, que se rebeló contra lo que Elohim había ordenado con respecto al sacerdocio. Según esta norma, el rey no podía participar en el sacerdocio. Pero Usías se rebeló, fue soberbio, como resultado de eso se volvió Metzorá también. En cada uno de estos tres casos, la Zaraat primero entró en la persona que se rebeló y luego brotó de su interior, ¿sí? La raíz de pecado nace de la rebelión de Hasatán. Cuando se hizo fuerte, se puso tan arrogante que actuó corruptamente. Transgredió contra Yahweh su Elohim al entrar en la casa de Yahweh para ofrecer incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azariah, con otros 80 sacerdotes valientes de Yahweh, lo siguieron y confrontando al rey Uzziah, le dijeron: no te corresponde a ti, Uzziah, ofrecer incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes aaronitas, que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario que has transgredido. Esto no te servirá de gloria delante de Yahweh Elohim. Uzziah, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira, pero al airarse contra los sacerdotes le brotó Zaraat en la frente, en presencia de los sacerdotes en la casa de Yahweh junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azariah y todos los sacerdotes lo miraron, vieron que tenía la frente leprosa, así que se apresuraron a sacarlo de allí. Él mismo se apresuró a salir, porque Yahweh lo había azotado con una plaga. El rey Uzziah quedó Metzorá hasta el día de su muerte. Siendo Metzorá, vivía en una casa aislada porque había sido excluido de la casa de Yahweh, mientras que su hijo Yotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba a la gente del país. Esto está en Divrei Hayamim Bet, capítulo 26, Crónicas 2. Según el Tanaj, la Zaraat tiene una causa, y esta causa es rebelarse contra la autoridad de Elohim, contra la autoridad delegada de Elohim, contra las normas dispuestas de Elohim por Elohim, contra la edificación de Elohim, contra todo lo que es Elohim, ¿sí? Todos debemos reconocer que nos hemos rebelado contra la autoridad de Elohim y contra su autoridad delegada. Además, a menudo nos hemos rebelado contra las normas dispuestas por Elohim. Por último, también nos hemos rebelado en contra de toda la edificación de Elohim. Por lo tanto, a los ojos de Yahweh, nosotros todos nos volvimos Metzorá. La humanidad está completamente blanca. La Zaraat entró en nosotros y luego brotó de nuestro interior. La Zaraat es pecado. En las Escrituras, el primer caso de pecado fue la rebelión de Hasatán. Él se rebeló contra Elohim y esa rebelión se convirtió en el pecado que ahora está presente en el interior de cada uno de nosotros y en el universo. Antes de la rebelión de Hasatán no existía esa cosa que llamamos pecado. El pecado fue algo inventado, no creado, ¿sí? Por el rebelde Lucifer. Entonces, este pecado es Zaraat. Es decir, en nuestro interior hay una raíz que nos viene desde el nacimiento, la raíz de pecado, la cual produce pecados en plural, ¿sí? La Zaraat es esta manifestación. Nosotros no los vemos. Es como el cuadro de ¿cómo se llamaba? De Dorian Gray, es como el cuadro de Dorian Gray. En el cuadro, o sea, cada vez que Dorian Gray cometía una maldad, lo que se afeaba era el cuadro que había sido pintado, que había sido hecho, habían hecho un pacto, es toda una historia, ¿no es cierto? Pero Dorian Gray permanecía joven, bello y sin ningún tipo de mancha. Todas las manchas de los pecados iban a parar al cuadro, hasta que terminó siendo una cosa tan horrorosa que lo terminó escondiendo en algún rincón. La cuestión es que es más o menos esto de lo que estamos hablando. Nosotros no vemos el cuadro, no vemos nuestro retrato,
estrato realmente en este plano material. Lo que nosotros vemos, o sea, a nosotros nos parece que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en el plano espiritual somos completamente leprosos, ¿sí? Entonces, así que el pecado, ¿no es cierto?, que da inicio a todas estas cosas, que es la rebelión contra Elohim, contra su autoridad representativa o la delegada, ¿sí?, contra el plan, contra el arreglo, el gobierno, la administración de Elohim, todas esas cosas, eso es Tzaraat. En un sentido general, el pecado es rebelión contra la edificación de Elohim, y esta rebelión proviene de Hasatán. Con el tiempo, ese pecado entró en la humanidad, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, dice Romanilli. Este pecado ahora produce muchas clases de pecados, y como consecuencia de eso somos todos Metzorim, ¿no es cierto? Siempre que hacemos algo en contra de Elohim, nuestra Tzaraat se agranda. Por lo tanto, vemos que la Tzaraat representa a los pecados. Cuando la doña Yeshua descendió del monte, donde decretó la constitución del reino de los cielos, ¿sí?, lo primero que hizo fue limpiar a un Metzorá. Eso está en Matías, en el capítulo 8. Este Metzorá representa a los descendientes caídos de Adán, todos los cuales son Metzorim. El pecado que fue inventado por Hasatán entró y nos hizo a todos leprosos, ¿sí? Ahora la Tzaraat produce muchas clases de pecados, es decir, diversas expresiones y manifestaciones propias de la rebelión. Cuando una persona tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón, una erupción o una decoloración y se desarrolla como una afección escamosa en la piel de su cuerpo, se le informará a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Entonces tenemos hinchazón, erupción o decoloración en la piel de una persona. Estas son cosas que representan las manifestaciones externas en el hombre, que consisten en ser indomables, en tener fricciones con otros, soberbia, exaltación propia. Estas hinchazones, erupciones, esas manchas lustrosas en la piel son señales de Tzaraat. En un sentido espiritual indican justamente indomabilidad, o sea, una persona que es irreductible en cuanto a su soberbia, son ingobernables, son rebeldes, desobedientes. La indomabilidad es una especie de erupción, ¿sí? Entonces, una especie de estas cosas. Esas personas normalmente no están dispuestos a someterse a ninguna autoridad, y cuando no decimos a ninguna autoridad, mencionamos en primer lugar a la del Padre, porque todas las autoridades lo representan. Fricciones con otros también son señal de Tzaraat. No debemos pensar que las fricciones que se dan entre los hermanos son insignificantes. Las peleas, las discusiones, las contiendas, los pleitos son una erupción que indica que la Tzaraat está brotando del interior de una persona. Cuando una persona está buscando siempre discusión o contienda, ¿no es cierto?, esa persona está con Tzaraat. Lo mismo es cierto con respecto a la soberbia, la exaltación propia. Todos estos son síntomas, son señales de que uno está Metzorá, de que es un Metzorá. Entonces, la persona debe ser traída al sacerdote, es examinada y es encerrada, o sea, recluida por 7 días, a menos que sea dictaminado en el momento que ya está realmente, ¿no es cierto? Pero cuando hay sospecha, es recluida por 7 días. Esto significa ser traído por un lado al Adón y por el otro a aquel que sirve al Adón, o sea, la autoridad delegada, ser examinado por ellos, ser impedido de tener contacto con otros por un periodo completo de tiempo. ¿No es cierto? Como ya vimos, 7 días al ciclo más básico. El Adón y Yeshua, los que sirven a Elohim, es decir, los sacerdotes que sirven, y no los que dicen que sirven pero no lo hacen, están capacitados para examinar a una persona y determinar si realmente tiene Tzaraat o no. Si la persona ha pasado un tiempo y la cuestión sigue igual, sigue estable, o sea, no mejora ni empeora, eso no es una buena señal tampoco. Tiene que pasar 7 días más. Esto es lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto?, también en el post anterior acerca de la impureza por el nacimiento y las 2 semanas que están reservadas para los que son más débiles en todas estas cosas. Como vemos, los planos del Padre, ¿no es cierto?, las cosas se ven siempre que se repiten de un lugar al otro, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Bueno,
Ahora sí, hemos terminado con la charla y los espero a todos en un ratito. Me van a dejar un ratito y ya nos encontramos en 10 minutos, 15 minutos, nos encontramos en el Meet para hablar un poco acerca de estas cosas, ¿sí? Entonces, shalom a todos, hermanos, Abba los bendiga grandemente y vamos a hablar un poco acerca de todo esto porque es muy importante que aprendamos estas cosas. Shalom.